¿Existe algún informe sobre las irregularidades en la adquisición de test para VIH? Este es uno de los temas que vamos a entrar a dialogar con Mae Montaño, asambleísta independiente, que nos acompaña en nuestro informativo a esta hora de la mañana. Asambleísta, qué gusto saludarlo, bienvenida. Pues encantada de estar aquí, muy buenos días, muy buenas madrugadas. Ernesto, Joana, muchas gracias por esta invitación. En un panorama hermoso que tenemos y en unas oficinas divinas. Les tengo envidia de estas oficinas, son hermosas. Muchas gracias por invitarme a hablar de un tema que preocupa y que duele a los ecuatorianos. Muchísimas gracias, asambleísta, por acompañarnos esta mañana. Sin duda tenemos un paisaje privilegiado aquí en el 8º piso del edificio de FM Mundo. Queremos comenzar esta entrevista haciendo una contextualización para nuestros oyentes que seguramente no recuerdan bien el caso. Queremos tratar esta censura, esta investigación a la ex ministra de Salud, Verónica Espinosa, por varios motivos. Uno de ellos, estos falsos positivos, estos dispositivos, medicamentos que se utilizaron para detectar si una persona tenía o no VIH, y dentro de una investigación que fue muy conocida a nivel nacional, se detectó que en varias ocasiones los dispositivos mostraban un falso positivo y en otras un falso negativo, es decir, que no había confianza en estos dispositivos contratados por el Ministerio de Salud. Una de las críticas, una de las investigaciones que se llevó a cabo en contra de la ex ministra. Indiscutiblemente, varias causales fueron presentadas, un juicio político muy bien sustentado y un juicio político que nació no del interés político, porque yo no tenía ningún motivo para perseguir a la ministra de Salud, como en su momento ella lo dijo. Nació de un reclamo, de una demanda profunda, de un sentimiento de abandono de muchos grupos, pero también de las escandalosas denuncias que gracias al periodismo de investigación y de un valiente funcionario, que también en esta entrevista vamos a decir qué es lo que ha sucedido con ese funcionario valiente que supo afrontar, que supo apoyar a los medios de comunicación y que ahora se supone que es un testigo protegido de la Fiscalía. ¿Cuál es el nombre? Salomón, el ingeniero David Salomón, que era el director de laboratorios del ARSA. Entonces, este juicio político que nace así, con el apoyo de muchos grupos ciudadanos, mucha gente, que con lágrimas, que con palabras, que con sentimiento de impotencia, llegaron a nuestras oficinas para apoyar el sustento de este juicio político. Y uno de los temas es el que Joana ha presentado muy bien ya a la ciudadanía para recordar. Pero hay tantos y tantos temas, muchos de ellos sabemos que están ligados a actos de corrupción, ligados a una red dentro del ministerio y fuera del ministerio que han jugado con la salud y con la vida de la gente. ¿Qué actos específicos están ligados con esta presunción de corrupción? Hablemos de aquellos que son públicamente conocidos, y es los medicamentos contaminados, paracetamol contaminado que fue inyectado a los ecuatorianos, de antisépticos contaminados, que eso es lo más triste y paradójico, de antisépticos contaminados que fueron utilizados en salas de cirugía, en áreas de alto cuidado, en áreas que fácilmente una persona puede contaminarse por una herida, por una situación grave. De esto no se sabe nada. ¿Sí? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Presumiblemente pueden haber ecuatorianos que sufrieron de complicaciones o hasta de muerte. Por eso es que hay que investigar profundamente. Todos esos temas que fueron muy bien sustentados se presentaron, pero también el desorden, la desatención en los centros hospitalarios. Hay varias denuncias. Por suerte los periodistas de investigación han sido un apoyo y ha habido una preocupación como la de ustedes en estos temas de salud, que debe preocuparnos realmente a todos. Esa desatención en los centros hospitalarios, temas como el de Esmeraldas, de hospitales que se repotenciaron, entre comillas, y que ahora son cueva de ratas, o sea, porque están abandonados. Desatención en ciudades como Zaruma, cuyo tema de su hospital es una historia tétrica, que no se sabe si es el oro que se supone que hay debajo también del hospital. Lo declararon no apto para recibir. Bueno, o sea, hay temas y otros. Y otros temas que tienen que ver con las formas como se contrata con empresas
que aparentemente no cumplen las condiciones. O sea, temas sobraban en el tema de la salud, y ustedes recordarán la tragedia de las personas con cáncer y con enfermedades catastróficas que no recibían los medicamentos porque no se había actualizado el cuadro de medicamentos básicos, pero que ahora tampoco lo reciben. O sea, ¿de qué estamos hablando? Asambleísta, con tantas denuncias, ¿cómo es posible que Contraloría no haya entregado hasta el momento los resultados de las investigaciones? Hay una cosa que la ciudadanía debe saber. Para poder combatir la corrupción y la ineficiencia, porque van de la mano, es necesario que 4 instancias funcionen de manera articulada y armónica. La Asamblea, por supuesto, a través de su rol fiscalizador, el Ejecutivo, porque todas estas instancias son de responsabilidad absoluta del presidente de la República. En el caso del área de salud, pues no hay ninguna discusión. Los organismos de control como la Contraloría y los organismos de justicia, iniciando por la Fiscalía, tienen que actuar articuladamente. Cuando hay un juicio político, que porque se llame político no quiere decir que se hace con propuestas sacadas del estómago de alguien. Son pruebas, pero hay que presentar pruebas bien sustentadas. Entonces, el juicio político es la mejor herramienta, la herramienta más eficiente que tiene la Asamblea en el combate a la corrupción. No tiene otro, el juicio político. De ahí entonces parte la idea de el juicio político solo determina en síntesis una responsabilidad administrativa. O sea, no cumplió. Sin embargo, de ese incumplimiento surge la presunción de responsabilidades civiles, penales y administrativas, y por eso la Asamblea, ya no el asambleísta proponente, en este caso ya no May Montaño, sino la Asamblea envía este expediente a la Contraloría para que continúe las investigaciones, para que profundice las investigaciones, y a la Fiscalía también para que abra o para que profundice investigaciones. Y como por supuesto esto es un acto de conocimiento del Ejecutivo a través de una censura, le está diciendo al ministro, al presidente, usted no ha hecho control sobre su ministro, por eso le estamos censurando. Reciba el mensaje de que tiene que haber cambios profundos en esa área, y desde luego un presidente debería tomar ese expediente, ver quiénes han sido los responsables, porque no es solamente la ministra, ¿no es cierto?, sino todo su personal. Y todas estas instancias tienen que actuar armónicamente. ¿Qué sucedió en este caso? El presidente nos da una bofetada y elige como nueva ministra de Salud a una de la misma red de ineficiencia y posiblemente y presuntamente de corrupción, doña Catalina Andramuño, que ahora es peor que la otra, porque esta es la chica silencio, ni se la ve, ni se la escucha, ni responde, ni va a la Asamblea. O sea, estamos peor que antes. ¿Cuál es el mensaje que nos da el presidente? ¿Usted quiere combatir realmente la corrupción y la ineficiencia? Aparentemente no. La Contraloría recién, el juicio político fue a mediados de agosto. El 13 de agosto, cuando hubo este movimiento, y el 14, cuando en una jugada maestra conseguimos los votos para censurarla. Son 5 meses, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, por Dios. Pero Fiscalía no ha dicho nada, o tiene que esperar que Contraloría entregue el informe asambleísta. No, la Fiscalía de oficio puede... También tiene que investigar. Desde luego, y además la Fiscalía recibe el expediente, porque hay temas que ella no tiene por qué esperar los resultados. Lo que es más, tanto la Contraloría como la Fiscalía, cuando empezamos el juicio político, se supone que de oficio iniciaron también determinadas investigaciones. No le han dicho nada al pueblo ecuatoriano. Además que son investigaciones paralelas. La Fiscalía no necesita el informe de la Contraloría para poder investigar y adelantar y tener sus propias conclusiones. Yo diría que el informe de la Contraloría es un aporte a las investigaciones que pueda realizar la Fiscalía. Pero, ¿qué ha pasado con estas instituciones? Usted, asambleísta, que lleva el caso y está pendiente del tema. Estoy pendiente del tema, he buscado reuniones. Una primera reunión tuve con el subcontralor, el contralor nunca me ha recibido. He estado buscando reuniones con la fiscal para motivar, para incentivar, para darle más elementos, para decirle, aquí estamos como ciudadanos más que como políticos, dispuestos a apoyar, y no he sido recibida por estas autoridades. Pero más allá de eso, lo que duele en este proceso es que en este tiempo han sucedido tres cosas que son preocupantes. Espero no olvidarme del número, ¿no? Porque a esta edad ya uno se olvida, dice 1, 2, 3, y después llega el segundo y ya no sabe cuál es el tercero. Pero la primera es no haber sido recibida y haber, en diciembre, antes de Navidad, conocer que David Salomón, testigo protegido, funcionario valiente que apoyó y declaró y denunció la corrupción, fue
sacado del Ministerio de Salud, sacado del ARSA específicamente. O sea, cancelaron de sus funciones, le quitaron sus responsabilidades a David Salomón. ¿Cómo pueden otros funcionarios animarse y ser valientes para esto? Y nadie ha respondido. La Fiscalía no ha dicho nada y es su testigo protegido. Entonces, ¿protegido de quién? ¿De dónde sale la orden para retirarlo? Para no olvidarme de estos tres, porque la gente va a decir que es verdad, que ya no tengo memoria. Estamos escuchando en este último tiempo la demanda de las personas con enfermedades catastróficas que no reciben los medicamentos, ni del Ministerio de Salud ni del IES. O sea, que los problemas de estas personas siguen en pie. Y tercero, las últimas denuncias de que la salud, los centros hospitalarios están repartidos a determinados, eso es más vergonzoso, ¿no? Están repartidos a determinados políticos, o sea, como cuotas, como parte de un pastel. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Y para qué? ¿Por qué repartes y por qué entregas Manabí a un asambleísta, Esmeraldas a otro político, Santo Domingo a otro? Y esos temas tienen que ser profundamente investigados. La semana pasada hubo una denuncia muy seria donde se puso en tela de duda el nombre de un asambleísta diciendo que en un hospital X en la costa, en Los Ríos precisamente, una persona que tiene un contrato de alimentación con ese hospital denunciaba que el 10% tenía que entregarle a un asambleísta X. Cuando uno ¿A qué asambleísta? Eso, yo prefiero ahora no decirlo, pero eso debe ser investigado. Debe ser investigado porque esas cosas que significan un juego y un acto de corrupción profunda con la salud y con la vida de la gente es imperdonable. Asambleísta, ¿usted conoce sobre este borrador del informe de Contraloría que ya se está escribiendo? ¿Qué información tiene? Conozco gracias a la prensa de investigación. Que qué bueno que en este tiempo tengamos periodistas y medios de comunicación que hagan su trabajo. Porque la verdad es que por las otras vías a veces llegan. ¿Qué dice ese borrador? Entonces el borrador nos está dando la razón en que han habido distorsiones, eso es lo que dice. No han hablado todavía de la adquisición, porque ahí también hay una serie de desviaciones que tienen que ser investigadas con órganos internacionales, ¿no? Entonces uno se pregunta, oye, entonces ahora ¿en qué vamos a creer? Y estos temas que son todavía un borrador no los podemos utilizar hasta que la Contraloría nos saque su informe definitivo, porque hasta que no haya ese informe definitivo sigue siendo un borrador en el cual todavía las personas que están presuntamente como responsables pueden presentar sus pruebas de descargo y ese informe podría variar hasta llegar. Pero hasta el momento, ¿qué se conoce? No ha sido enviado a la Asamblea nada. Las autoridades no le han dado a la Asamblea formalmente ningún informe. Nada, ninguna noticia respecto del avance de estas investigaciones. Asambleísta, quiere decir que con la salida de Verónica Espinosa no ha mejorado el sistema de salud en el país y tampoco ha dado resultado. La cirugía mayor que en su momento el presidente Lenín Moreno dijo que aplicaría en su administración. Aparentemente dábamos algunos pasos en firme. En los días siguientes del juicio, el presidente de la República dio el mensaje, salió en una cadena muy bonita con los enfermos de cáncer y dijo, se actualiza el cuadro. Se ha hecho a medias la actualización del cuadro de medicamentos básicos, más vale algo que nada, hasta ahí. Luego, la ministra ha sido llamada a la Comisión de Participación Ciudadana para que rinda cuentas y ni siquiera se dignó mandar una carta justificándose por su inasistencia. O sea, a ese punto han llegado las cosas. Pero seguimos firmes. En esta semana voy a hacer una nueva solicitud al Contralor para que me reciba, para hablar de este borrador y para saber cuándo el informe definitivo es enviado tanto a la Asamblea, porque tienen que rendir cuentas, porque recibieron el expediente de la Asamblea, pero sobre todo a la Fiscalía para continuar estas investigaciones. Estamos atentos, estamos preocupados, estamos dolidos, si cabe el término, porque las circunstancias y los temas sobre la salud y la vida de los ecuatorianos están ahí y porque la famosa cirugía que nos ofreció el presidente de la República ha sido un verdadero engaño. Asambleísta, para nuestros oyentes, ¿por qué es tan importante este informe de la Contraloría? Es tan importante porque eso significa que los responsables deben responder, valga la redundancia, pues son responsables, tienen que responder ante la justicia y ante los ecuatorianos, porque la impunidad
tiene que ser eliminada en estos procesos. O sea, no puede haber impunidad cuando se ha jugado con los recursos públicos, pero sobre todo con lo más preciado, la salud y la vida de los ecuatorianos. Cero impunidad en estos casos, y quienes son responsables, porque lo importante de las investigaciones de Contraloría y de Fiscalía es que no solamente se quedarán en la ministra, sino que tienen que encontrar toda esta red que implica funcionarios de alto nivel implicados en el tema, en estos y en otros que están por investigarse, pero también hacia afuera, porque también hay empresarios privados y hasta organismos internacionales involucrados en todos estos temas. Y además, porque de demostrarse todas estas sospechas de estos posibles delitos, esto tiene que ir más allá de una censura, tiene que llegar a una sanción penal. Indiscutiblemente, eso es lo que queremos. ¿Quiere que emitiese cargos a través de la Fiscalía entonces? Claro, la Fiscalía ahora lo puede hacer, porque antes la Fiscalía, usted recuerda, Ernesto y Johanna, se escudaba atrás de un pronunciamiento, un artículo que había en la ley que decía que para empezar juicios en temas que tienen que ver con recursos públicos, con peculado, con concusión, cohechos y acuerdos, tenía que haber un informe previo. Ahora ya no, porque la Constitución le da a la Fiscalía toda la autoridad constitucional para empezar sus procesos, para hacerlos inclusive, como hemos dicho, de oficio, cuando existe, como dicen los abogados, noticias crímenes, como fue el caso del área de salud. Noticias crímenes, que era de conocimiento público, que fue difundida, que fue ampliada a través de los medios de comunicación, y entonces la Fiscalía al mismo tiempo puede empezar su proceso, llegar a sus propias conclusiones y empezar los procesos para iniciar un juicio cuando hay condiciones y elementos de convicción suficientes para ello. Ahora, si hay también un informe de Contraloría que puede presentar inclusive otros temas de responsabilidades en el uso de recursos públicos y a otras personas, entonces es complementario para que la Fiscalía pueda continuar su investigación y profundizar en los mismos. Asambleísta, usted mencionó 3 puntos que realmente nos han dejado preocupados y vamos a tratarlos en la medida que el tiempo nos da y lo queremos hacer muy rápido. Primero, el hecho de que no reciben los pacientes con cáncer los medicamentos. Usted mencionó, ya hubo una actualización del cuadro nacional de medicamentos básicos. Esto ocurrió el año pasado. ¿Cómo es posible que los pacientes con cáncer, con esta enfermedad catastrófica que necesitan y que muchos de ellos depende su vida de estos medicamentos, no los reciban? Indudablemente. No, eso duele tanto, ¿no? Porque digo, ya solamente saber que tienes cáncer es una carga emocional, física, muy grande. ¿Qué denuncias han recibido ustedes? ¿Cuántos pacientes no están recibiendo los medicamentos? Yo no te puedo dar un número, pero me llegan cartas, me llegan noticias y la gente utiliza ahora las redes para hacerlo. No importa, pero la vida no importa si son miles o si es uno, la vida de un ecuatoriano. Hay muchos jóvenes, hasta niños involucrados en estos procesos. Si la vida de un ecuatoriano nos tiene que importar. Y entonces yo creo que hay que hacer algo. Yo creo que este gobierno ya no tiene capacidad para eso, para encontrar soluciones a estos problemas delicados y sensibles. Pues el segundo punto, usted mencionó que el funcionario David Salomón, quien denunció todas estas irregularidades, fue separado de su cargo. Rápidamente, ¿quién dio la orden? Pues tiene que ser la ministra, porque el ARSA depende realmente. Quien preside el directorio del ARSA es la ministra de Salud. ¿La actual ministra? Claro, entonces se ha quedado como para mí es una venganza y una persecución a este funcionario, que lo quisieron desde el principio, ¿no? Desde que salieron todos estos temas del VIH y él acudió a un medio de comunicación, acudió a la asamblea, y no llamado por Mae Montaño, acudió llamado por la Comisión de Fiscalización. Y aunque estaba como testigo protegido y ya recibía amenazas, David Salomón compareció a la asamblea. O sea, qué hombre más valiente. Nos dolió tanto porque justo en vísperas de Navidad le dieron ese regalo, ¿no? A un hombre que ha puesto en riesgo la vida de su familia, de su esposa, de sus pequeños hijos, porque tiene hijos pequeñitos, porque es un profesional joven, muy bien formado, uno de esos ecuatorianos de los que nos tenemos que sentir orgullosos, estudiado en Alemania en temas profundos que tienen que ver con el área que estaba bajo su responsabilidad y ha sido separado. Nos dolió, hicimos intentos, le llamamos a la ministra también por ese tema para que venga a rendir cuentas qué pasó con David Salomón, porque está claro que fue una venganza. Eso significa un mecanismo de
cerrarle la boca a quien quiera en el ministerio, a cualquier funcionario en cualquier otra área. Que quiera denunciar algo, claro. Cierro la entrevista preguntándole sobre esta denuncia que usted nos ha dado aquí en Notimundo al Día. Centros hospitalarios repartidos, ¿a quiénes y por qué? Pues eso es lo que queremos que investigue la Contraloría. ¿Repartidos asambleístas? También hay nombres de asambleístas que están comprometidos y no le podemos dar los nombres porque se presume, ¿no es cierto? Porque no ha habido una investigación. Eso no fue parte del juicio político. Nosotros no, porque si no yo hubiera planteado que sean despedidos de la asamblea, pues no es cierto. ¿Cuál es la supuesta irregularidad? Primero, que tú repartas la salud como si fuera cuota política, uno se pregunta ¿por qué? O sea, ¿qué hace un asambleísta? ¿Qué hace un asambleísta metido en la administración de salud? ¿Qué hace teniendo cuotas en su provincia? ¿Qué hace teniendo cuotas en hospitales? Ahí está la gran interrogante. ¿De qué movimiento estamos hablando? ¿De qué asambleísta? Dejemos que la investigación avance, pero seguramente deberían ser los que están más vinculados con el gobierno, que son los del grupo oficial. Si Contraloría los encuentra culpables, serán destituidos asambleístas. Debería porque está prohibido que los asambleístas tengamos que ver en procesos administrativos. Y mucho más, si descubres que en esa entrega del pastel, de una parte del pastel, hay presuntos actos de corrupción. Yo creo que es un tema en el que hay que profundizar porque con la salud y con la vida de los ecuatorianos no se juega. Queremos agradecer esta mañana al asambleísta independiente Mae Montaño por habernos acompañado, por darnos estas denuncias que nos dejan muy preocupados. Esta cirugía para la corrupción parece que no ha tenido buenos resultados. Hay mucho que investigar, hay mucho que hacer todavía con este tema. Gracias, asambleísta, por madrugar con nosotros. A ustedes muchas gracias, sobre todo por el interés en un tema vital para los ecuatorianos. Este es Notimundo al Día, siempre bien informados. Visita nuestro nuevo portal www.fmmundo.com.